Mi nombre es Arturo, y por 43 años he sido el mejor rastreador de la península superior de Michigan, un fantasma en el Bosque Nacional de Manistee. Confieso esto ahora porque el silencio pesa más que la culpa, y ya no puedo cargar con los dos. A todos, a cada alma que me preguntó qué hacía con tanto tiempo entre los árboles, les dije que cazaba ciervos. Era una mentira cómoda, una que la gente aceptaba sin más preguntas. La verdad es que estaba cazando otra cosa. Algo que mi padre vio justo antes de desaparecer en estos mismos bosques, cuando yo no era más que un niño con su recuerdo pegado a la piel. Y después de tantos años, finalmente lo encontré. O, para ser más preciso, él me encontró a mí. Esta no es una historia de monstruos, es una historia sobre lo que protegía. Les prometo que al final de mi relato entenderán por qué un hombre dedicaría su vida entera a perseguir una sombra. Comprenderán por qué rompí todas las reglas, las de la ley y las del bosque, para mantener un secreto que no era mío. Les contaré sobre nuestro pacto, sobre el lenguaje silencioso que desarrollamos y sobre la verdad inimaginable que la criatura custodiaba en las profundidades de la tierra. Una verdad por la que los hombres poderosos matarían sin dudarlo. No les pido que me crean ahora, solo les pido que escuchen, porque la verdad tiene un peso y necesita encontrar un lugar donde descansar. El mío ha sido un secreto guardado con sangre, sudor y un silencio sepulcral que hoy, finalmente, me dispongo a romper. Mi credibilidad, si es que vale de algo en un mundo de pantallas y ruido, está grabada a cuchillo en la corteza de 1000 árboles. Puedo darles las coordenadas de mi cabaña: 44.15 norte, 85.80 oeste. Puedo describirles mi rifle, un Marlin 336 de calibre 30 que mi padre me regaló antes de su último viaje. Incluso puedo compartir la mezcla exacta del neutralizador de olores que uso desde el 82, una pasta de resina de pino, tierra húmeda del arroyo y una gota de orina de zorro. Durante 4 décadas me he movido por Manistee no como un visitante, sino como una parte más de su ecosistema. Conozco el sonido de cada rama al romperse, la dirección del viento con solo sentirlo en la nuca. Soy un experto en lo tangible, en lo real. Por eso, cuando lo imposible se presentó ante mí, supe que no era producto de mi imaginación. El Bosque Nacional de Manistee no es un parque, es un laberinto de pinos blancos, robles y arces que se extiende por más de 500,000 de acres. Es un lugar donde puedes caminar un día entero sin ver otra alma, donde los inviernos te muerden los huesos y las tormentas de nieve pueden borrar el mundo en cuestión de minutos. Aquí, el silencio no es paz, es una advertencia. Es un lugar con memoria, con cicatrices viejas de la tala masiva de hace un siglo y secretos aún más antiguos. Yo no elegí este lugar por su belleza, lo elegí por su hostilidad, porque si algo quería permanecer oculto, si algo era lo suficientemente salvaje y poderoso como para desvanecer a un hombre sin dejar rastro, sería aquí. Este bosque fue mi campo de entrenamiento, mi monasterio y, finalmente, mi campo de batalla. Mi vida entera ha sido un ritual de rastreo, una ceremonia silenciosa empujada por el vacío que dejó mi padre. No tengo una foto suya, solo el recuerdo de su olor a serrín y tabaco de pipa, y el eco de su voz diciéndome: el bosque siempre habla. Arturo, solo tienes que aprender a escuchar. Tenía 8 años la última vez que lo vi. Salió a rastrear algo que, según le dijo a mi madre, no cuadraba. Un animal que se movía de forma extraña, que dejaba huellas que no pertenecían a nada conocido. Nunca regresó. Los equipos de búsqueda peinaron la zona durante semanas, pero no encontraron nada, ni un botón, ni un casquillo de bala, ni un cuerpo. Simplemente se evaporó. Y ese silencio, esa ausencia de cierre, se convirtió en el motor de mi existencia. No buscaba venganza, buscaba una respuesta. Todo empezó de nuevo, el capítulo final de mi búsqueda, una mañana a finales de octubre. El aire era frío y afilado, con ese olor a tierra mojada y hojas en descomposición que precede a la primera nevada. Pero algo estaba mal. La sinfonía habitual del bosque, el parloteo de las ardillas rojas, los graznidos de los arrendajos azules, el murmullo constante de la vida en el suelo del bosque, se había esfumado. Se había instalado un silencio muerto, presurizado, como el que precede a un terremoto o a la caída de un rayo cercano. El aire no solo olía a otoño, tenía un sabor metálico, a hierro y a ozono, el olor de la electricidad estática justo antes de la descarga.
Cada instinto que había afilado durante 43 años me gritaba que algo estaba profundamente, fundamentalmente, equivocado. Fue entonces cuando la encontré. Una cierva de cola blanca, o lo que quedaba de ella. No estaba simplemente muerta, estaba destrozada. Pero no de la forma en que un oso o una manada de lobos lo harían. No había signos de alimentación. El torso había sido partido por la mitad con una fuerza brutal, las costillas rotas hacia afuera como las puertas de un granero. Una de sus patas traseras estaba a varios metros de distancia, arrancada de cuajo. Era una exhibición de violencia, no de depredación. Era un mensaje. He visto pumas, osos negros, manadas de coyotes y lobos grises. Conozco la firma de cada depredador de este bosque. Y esto no era obra de ninguno de ellos. Era algo más. Algo metódico y terriblemente poderoso. Y junto a la carcasa, hundidas en la tierra blanda, estaban las huellas. Mi corazón se detuvo. Cada fibra de mi ser, cada lección aprendida, cada pista seguida durante décadas me había preparado para este momento, y aún así, el aire se me escapó de los pulmones. Eran huellas de cánido, sin duda, con la marca de las garras bien definida, pero eran demasiado grandes, más grandes que las de cualquier lobo que hubiera visto, más grandes incluso que las de un oso grizzly. Pero lo más imposible no era el tamaño, era la zancada. El patrón no era el de un animal a 4 patas. La distancia entre las huellas, la presión y la alineación indicaban una cosa que mi cerebro se negaba a aceptar. Lo que fuera que dejó esas marcas, caminaba sobre 2 patas. Era una criatura bípeda. Ese fue el momento, el punto de inflexión de toda mi vida. Podía dar media vuelta, volver a mi cabaña, echarle la culpa a un cazador furtivo con un sentido del humor macabro, o a un oso anormalmente grande y seguir viviendo mi mentira. Podía olvidar lo que había visto, enterrarlo bajo la rutina y el escepticismo. O podía seguir el rastro que mi padre, con toda seguridad, había encontrado hace tantos años. El rastro que probablemente le costó la vida. Miré las huellas que se adentraban en la espesura del bosque. Una invitación silenciosa hacia el corazón de la oscuridad que había gobernado mi vida. La elección no fue realmente una elección. Era un destino. Elegí seguirlo. No le dije a nadie. ¿A quién podría decírselo? ¿Al sheriff local? ¿A los guardabosques? ¿Me habrían tachado de loco o, peor aún, me habrían prohibido la entrada al bosque mientras investigaban? Este secreto era mío. El peso de esas huellas imposibles se asentó sobre mis hombros. Una responsabilidad que sentí que había heredado. Comprobé mi rifle, ajusté mi mochila y empecé a caminar, no como un cazador, sino como un acólito siguiendo los pasos de un dios antiguo y terrible. Cada pisada era un compromiso, una promesa silenciosa al fantasma de mi padre de que esta vez, uno de nosotros llegaría hasta el final. No sabía qué encontraría, pero sabía una cosa con certeza. Mi vida, la del rastreador solitario que cazaba ciervos, había terminado para siempre. Ahora saben cómo empezó todo. Saben qué me impulsó a adentrarme en lo desconocido ese día. No fue curiosidad, fue una deuda. Una deuda con un padre desaparecido y con la verdad. Y lo que descubrí en los días, semanas y años que siguieron cambió no solo lo que creía sobre el mundo, sino lo que creía sobre la humanidad misma. Antes de continuar, antes de llevarlos conmigo al corazón de la tormenta de nieve que lo cambió todo, si sienten que esta confesión merece ser escuchada, les pido que dejen un me gusta para que esta historia no se pierda. Suscríbanse al canal y compartan este relato. Créanme, necesitan quedarse hasta el final, porque la verdad que encontré en esa mina abandonada es más extraña y aterradora que cualquier bestia que puedan imaginar. El bosque tiene reglas, y yo, persiguiendo esas huellas, estaba a punto de romperlas todas. Los primeros días fueron un ejercicio de pura disciplina. Seguí el rastro con la paciencia que solo 40 años de soledad pueden enseñar. El rastro se desvanecía en lechos de agujas de pino y reaparecía en la tierra húmeda cerca de los arroyos. Pero algo había cambiado. Ya no sentía que yo era el cazador. La sensación de ser observado era constante. Una presión en la nuca, un susurro en el borde de la audición que desaparecía en cuanto girabas la cabeza. El bosque, mi hogar, se había vuelto un territorio ajeno. Cada crujido de una rama bajo mis botas sonaba como una profanación. El silencio ya no era mi aliado, era el aliento contenido de la bestia que yo perseguía, y que, sin duda, ahora me estudiaba a mí. Estaba perdiendo el control.
El bosque sabe cuándo no eres bienvenido. Una semana después de empezar la persecución, el cielo se tornó de un color grisáceo y enfermizo. El viento empezó a aullar entre los pinos, no con el murmullo habitual, sino con un gemido agudo y furioso. La temperatura se desplomó, y entonces empezó a nevar. No los copos suaves y perezosos del principio del invierno, sino una ventisca violenta y cegadora que borraba el mundo. En cuestión de una hora, la visibilidad se redujo a un par de metros. El rastro desapareció bajo un manto blanco y uniforme. Estaba perdido. Saqué mi brújula, y la aguja giraba como loca, inútil. El pánico, un veneno frío, empezó a extenderse por mis venas. El viento arrancaba el calor de mi cuerpo. Me di cuenta, con una claridad aterradora, que iba a morir allí, igual que mi padre, solo, congelado, devorado por el mismo misterio. Fue entonces cuando lo escuché. Un gruñido bajo, retumbante, que vibró más en mi pecho que en mis oídos. No era el rugido de agresión de un oso o el aullido de un lobo. Era direccional, como el sonido de un motor lejano en una noche silenciosa. Te da un punto de referencia. A través del torbellino de nieve, una forma se movió en el borde de mi visión. Era masiva, oscura contra el blanco absoluto, una silueta imposible hecha de sombra y miedo. No se acercó a mí. Simplemente se movió, paralela a mi posición, empujándome con su mera presencia, con cada gruñido sordo y gutural, en una dirección específica. Era un pastor hecho de pesadillas, guiando a una oveja perdida. No había lógica en seguirlo. Solo el instinto primordial de un moribundo que se aferra a cualquier cosa. La forma oscura me guió hacia una pared de roca que apenas podía distinguir. El sonido del viento cambió, amortiguado por algo, y entonces vi la entrada. Una grieta oscura detrás de una cascada que se había congelado en pleno descenso, formando una cortina de columnas de hielo. La criatura se detuvo, y el silencio que dejó su ausencia fue casi tan abrumador como su presencia. Tropecé y me derrumbé dentro de la pequeña cueva, cayendo sobre un suelo de arena seca. Fuera, la tormenta rugía con una furia apocalíptica. Dentro, el único sonido era el de mi propia respiración desgarrada y el latido atronador de mi corazón. Estaba a salvo. Me había salvado. La criatura que había estado cazando, el monstruo que destrozó a esa cierva, me había perdonado la vida. Y en ese momento, la deuda que sentía hacia mi padre se transfirió. Ahora, le debía la vida a la bestia. A la mañana siguiente, desperté entumecido pero vivo. La tormenta había amainado, y un silencio profundo y sagrado cubría el bosque. La luz se filtraba a través de la cascada helada, pintando el interior de la cueva con tonos azules y blancos. Podría haber huido, podría haber corrido a mi cabaña y no volver a mirar atrás. Pero no soy esa clase de hombre. Una deuda es una deuda, y el bosque siempre habla. En mi mochila, todavía tenía la mitad del corazón salado de un venado que había cazado semanas antes, envuelto en tela de quesero. Era mi provisión de emergencia. Con las manos todavía temblorosas, lo saqué. No era mucho, pero era todo lo que tenía para ofrecer. Era un gesto, un reconocimiento, un intento de decir gracias, en el único idioma que ambos podíamos entender, el de la supervivencia. Salí de la cueva con cuidado. El mundo era una escultura de nieve y hielo. A unos 10 metros de la entrada, había una piedra grande y plana, cubierta de musgo que se asomaba a través de la nieve. Parecía un altar. Me acerqué, sintiendo de nuevo esa presión invisible, la sensación de ser observado desde las sombras de la cueva. No había miedo, solo un respeto solemne. Coloqué la mitad del corazón sobre la piedra, la carne roja y oscura destacando contra el blanco puro. El acto se sintió ceremonial, como si estuviera firmando un contrato sin palabras ni testigos. Me di la vuelta lentamente y me marché, sin mirar atrás. Era una regla que sentí en mis huesos. Deja la ofrenda y vete. No esperes una respuesta. Demuestra confianza. La semana que siguió fue una tortura de silencio y anticipación. De vuelta en mi cabaña, cada sonido del bosque me hacía sobresaltar. ¿Había hecho lo correcto? ¿O simplemente había alimentado a la bestia que tarde o temprano vendría a por mí? La duda es un gusano que roe la certeza. Limpié mi rifle, corté leña, mantuve mi rutina, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, en aquella piedra cubierta de musgo junto a una cascada helada. La promesa de una respuesta,
de un contacto, era una droga. Ya no se trataba de vengar a mi padre, ni siquiera de resolver un misterio. Se trataba de saber si mi gesto había sido entendido, si esa conexión que sentí en medio de la tormenta era real. El bosque estaba en silencio, esperando. Yo también. Cuando finalmente regresé, el corazón me latía con fuerza en la garganta. La nieve crujía bajo mis botas, el único sonido en kilómetros a la redonda. Me acerqué a la cresta desde donde podía ver la piedra sin acercarme demasiado. Mi aliento se condensaba en el aire frío. La carne no estaba. Por un momento, sentí una punzada de decepción. Un animal cualquiera podría haberla cogido. Un zorro, un coyote. Quizás todo había sido una coincidencia. Quizás la criatura simplemente me había ignorado, pero tenía que acercarme. Tenía que estar seguro. Avancé con la cautela de un hombre que se acerca a un lugar sagrado, mis ojos fijos en la superficie de la piedra. Y entonces, lo vi. Y el aire se me quedó atrapado en los pulmones. En el centro exacto de la piedra, donde había dejado el corazón, había algo, un objeto. Me arrodillé en la nieve para verlo mejor. Era una única piedra de río, de un color negro profundo, pero lo increíble era su textura. Estaba perfectamente pulida, suave como el cristal, como si hubiera pasado 1000 años rodando en el lecho de un río rápido. Era imposiblemente lisa. La cogí. Estaba fría, pero sentí una extraña vibración en la palma de mi mano. O quizás fue solo mi propio pulso acelerado. No era un objeto al azar. Era un regalo. Era una respuesta. Un intercambio. Nuestro pacto silencioso acababa de ser sellado. Él me dio mi vida. Yo le di comida. Él me dio esto. Un símbolo. Una comunicación más allá de las palabras. Aquello se convirtió en nuestro ritual. En nuestro lenguaje. Una vez a la semana, volvía a la piedra. Le dejaba cosas. No solo comida. Aunque la carne salada siempre era bien recibida, le dejé herramientas que yo mismo tallaba. Un pequeño cuchillo de sílex con un mango de madera de abedul, una aguja hecha de hueso. Un día, dejé un puñado de casquillos de bala usados, de mi práctica de tiro. No eran una amenaza, eran una ofrenda de mi mundo, de mi naturaleza. Un trato es un trato, y él siempre dejaba algo a cambio. Nuestro diálogo se construía con objetos, cada uno con un significado que yo intentaba descifrar. La caza había terminado. Ahora, esto era algo completamente diferente. Era una extraña y silenciosa amistad, un cuidado mutuo en los márgenes del mundo conocido. Sus regalos nunca eran aleatorios, eran inteligentes. Un día, encontré un manojo de hongos maitake, frescos y perfectos, que solo crecen en las bases de robles viejos en barrancos profundos e inaccesibles, lugares a los que yo no me atrevería a bajar. Sabía que eran un manjar y una fuente de alimento. Sabía lo que yo, como humano, podía necesitar. Otra vez, dejó el cráneo de un lince, perfectamente limpio de cada fibra de carne, sin un solo rasguño o marca de diente. Era una demostración de poder, sí, pero también de una delicadeza y una paciencia que contradecían la brutalidad que vi en la sierva. Era como si me estuviera mostrando las diferentes facetas de su naturaleza, el depredador y el cuidador. Las reglas de nuestro pacto no se decían, se sentían, se aprendían con el instinto y el error. Nunca me acercaba a la entrada de la cueva. La piedra era el límite, nuestro espacio neutral. Una tarde, por descuido, llevé mi rifle colgado del hombro hasta la piedra. Antes de que pudiera dejar mi ofrenda, un gruñido bajo y profundo emanó de la oscuridad de la cueva. Un sonido que hizo que el aire se volviera pesado y eléctrico. Me congelé. Retrocedí lentamente, y el gruñido cesó. Entendí el mensaje. Nunca más llevé mi rifle a nuestro lugar de encuentro. Era una zona de paz. Otra regla era el tiempo. Siempre iba a mediodía, y me marchaba mucho antes del anochecer. La noche le pertenecía a él. Yo era un invitado diurno en su mundo. Supe que no estaba solo tratando con un animal inteligente, sino con un protector, cuando una tarde, un oso negro joven y demasiado curioso empezó a rondar mi puesto de caza elevado. Estaba a favor del viento y no me había detectado, pero se acercaba peligrosamente. Antes de que pudiera pensar en coger mi rifle, un aullido gutural y escalofriante estalló desde la cresta cercana a la cueva. No era el aullido de un lobo, era más profundo, más complejo, un sonido que parecía hacer temblar la tierra y que prometía una violencia inimaginable. El oso se detuvo en seco, se levantó sobre sus patas traseras,
Olfateó el aire con pánico y salió huyendo, rompiendo ramas en su desesperada carrera. Yo me quedé allí, temblando. No me había salvado a mí, había protegido su territorio, y yo, de alguna extraña manera, era parte de él, el punto de inflexión. El momento en que nuestro pacto silencioso se convirtió en algo mucho más profundo y personal, llegó un martes gris de finales de primavera. Como siempre, dejé mi ofrenda, un trozo de pescado ahumado, y encontré la suya. Pero esta vez no era una piedra, ni un hueso, ni un hongo. Era un trozo de metal oxidado y deformado. Lo recogí, confundido. Estaba cubierto de tierra. Lo froté con mi pulgar, y mi sangre se heló. A pesar del óxido y los años, la reconocí al instante. Era una hebilla de cinturón, una hebilla de latón con un diseño grabado de un ciervo saltando, la misma que mi padre llevaba el día que desapareció. Me la guardé en el bolsillo, y el peso de ese pequeño trozo de metal se sintió más abrumador que los 40 años de búsqueda. Un trato es un trato, me repetí, pero este trato acababa de desenterrar a todos mis fantasmas. Los años que siguieron se desdibujaron en este extraño y silencioso ritmo. Ya no lo estaba cazando, lo estaba cuidando. O quizás, nos estábamos cuidando mutuamente. El bosque se había convertido en nuestro santuario compartido, y la piedra de las ofrendas, en el epicentro de nuestro mundo. La hebilla de mi padre, que ahora llevaba en una pequeña bolsa de cuero colgada del cuello, era un recordatorio constante. Él no era solo una bestia, era un testigo. El último ser que vio a mi padre con vida. Cada vez que visitaba la piedra, mis ofrendas se sentían diferentes. Ya no eran un simple pago por mi supervivencia. Eran preguntas silenciosas. Dejaba un viejo anzuelo de pesca, preguntándome si recordaba a un hombre que amaba pescar en el río. Dejaba una pluma de águila, preguntándome si su memoria era tan aguda como la vista de un ave rapaz. Él nunca respondió de forma directa, pero sus regalos se volvieron más personales. Ya no eran solo comida o curiosidades naturales. Empezó a dejarme cosas que parecían tener un propósito específico para mí. Una tarde de verano, mientras cortaba un árbol caído para obtener leña, sentí una punzada de dolor en mi espalda. Un viejo pensamiento que me había atormentado durante años. Me apoyé contra un tronco, respirando con dificultad, sabiendo que el camino de regreso a la cabaña sería una agonía. Al día siguiente, cojeando, fui a la piedra. Mi ofrenda fue pequeña, apenas un trozo de cecina, pero lo que encontré a cambio me dejó helado. No era una piedra ni un hueso. Era un manojo de raíces frescas, todavía con tierra pegada. Eran raíces de consuelda, una planta conocida por sus propiedades antiinflamatorias, una que yo mismo usaba para hacer ungüentos. Pero esta variedad solo crecía en las ciénagas pantanosas del norte del bosque, un lugar que yo evitaba. Él sabía que yo tenía dolor. Me había estado observando. Había diagnosticado mi dolencia y me había traído la medicina. La intimidad de ese gesto me asustó y me conmovió a partes iguales. Ya no era solo un guardián del territorio, era mi guardián. Nuestro vínculo se profundizó con cada intercambio silencioso. Aprendí a leer sus señales más sutiles. Un aullido lejano con un cierto tono significaba que se acercaba una tormenta eléctrica. Un patrón específico de arañazos en un árbol cerca del sendero era una advertencia de que una manada de lobos había pasado por allí. Una vez, estaba revisando una de mis trampas para conejos cuando escuché un chasquido agudo y antinatural desde la cresta de arriba, un sonido que había aprendido a asociar con él. Instintivamente, di un salto hacia atrás, justo cuando una enorme rama muerta, una de esas que los leñadores llaman Widowmaker, se desprendió de un roble y se estrelló exactamente donde yo había estado de pie. No lo vi, pero sentí su presencia. Me había vuelto a salvar la vida, no con fuerza bruta, sino con un conocimiento preciso y una comunicación perfeccionada. El bosque siempre habla, decía mi padre, pero ahora yo tenía un traductor. Sin embargo, a medida que nuestra extraña comunión crecía, también lo hacía mi paranoia. La paz de nuestro santuario era frágil y el mundo exterior, ruidoso y descuidado, se acercaba cada vez más. Los otros humanos se convirtieron en la verdadera amenaza. Los fines de semana de verano traían el zumbido irritante de las motos de 4 ruedas en los senderos principales, un sonido que rasgaba el silencio del bosque como una uña en una pizarra. Encontraba sus latas de cerveza y envoltorios de comida esparcidos por el suelo, una profanación del suelo sagrado. Una vez,
Encontré una fogata mal apagada que todavía humeaba, a pocos metros de un pinar seco. La apagué con una furia fría, sintiendo un instinto protector que me sorprendió. Ya no se trataba de proteger mi soledad, se trataba de protegerlo a él, de proteger nuestro hogar. Me convertí en un fantasma que limpiaba los rastros de otros, un jardinero silencioso de un paraíso secreto. El problema real, la amenaza que no podía simplemente limpiar, llegó con el otoño. Llegó en forma de camionetas blancas con el logo de una compañía maderera del sur del estado. No eran turistas ruidosos, eran profesionales, metódicos, eficientes y ciegos a la magia del lugar. Eran topógrafos y empezaron a mapear el área, clavando estacas con cintas de plástico de colores brillantes en los árboles, marcando el territorio para una futura tala. Sus cintas naranjas y rosas eran como heridas abiertas en la corteza de los árboles. Una violación visual que me enfermaba. Observaba desde la distancia, oculto entre los helechos, escuchando sus conversaciones insensibles sobre metros cúbicos de madera y márgenes de beneficio. Para ellos, este bosque no era un ser vivo con memoria y secretos, era un inventario, una cosecha esperando a ser recogida, y sus mapas se acercaban peligrosamente a la zona de la cueva. Sentí una ansiedad constante, un nudo en el estómago que no se deshacía. Cada vez que iba a la piedra, mi ofrenda iba acompañada de un sentimiento de urgencia, de disculpa. Sentía que le estaba fallando. Le dejé un hacha de mano perfectamente afilada, un gesto inútil de desafío contra las motosierras que sabía que vendrían. Él pareció sentir mi angustia. Sus regalos se volvieron más sombríos. El cráneo de un coyote, una hilera de vértebras de ciervo dispuestas en línea recta, apuntando en dirección contraria a la que venían los topógrafos. Era una advertencia clara: peligro, vete, pero yo no podía irme. Mi deuda con él y con mi padre estaba anclada a esta tierra. No abandonaría a mi único vínculo con la verdad. El bosque tiene reglas, y una de ellas es la lealtad. Mi lealtad estaba aquí. Entonces, un día, la amenaza cambió de forma. Dejó de ser terrestre y se volvió aérea. Estaba sentado en mi porche, limpiando mi rifle, cuando escuché un sonido que no pertenecía a este mundo. Un zumbido agudo, puro, persistente y mecánico, como el de un enjambre de avispas metálicas. Miré hacia el cielo y lo vi, un dron, un cuadcópter negro que se movía con una precisión antinatural sobre la línea de árboles. Llevaba el mismo logo que las camionetas de los madereros. Estaba escaneando el terreno, mapeando desde el aire, violando el último reducto de privacidad que nos quedaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era solo el sonido. Era lo que representaba, una invasión tecnológica, un ojo que todo lo ve y que podía descubrir nuestro secreto sin siquiera poner un pie en el bosque. Y se dirigía directamente hacia la cresta que ocultaba la cueva. Vi un movimiento rápido y oscuro cerca de la cascada helada, una sombra que se retiraba hacia la profunda oscuridad de la cueva. Era él, y por primera vez no sentí su poder, sino su pánico. El dron, con su zumbido implacable, era algo que no entendía. Una amenaza que no podía intimidar con un gruñido o destrozar con sus garras. Lo hacía vulnerable, y en ese instante, el protector se convirtió en el protegido. Mi instinto se apoderó de mí. No podía dejar que ese ojo mecánico se acercara más. No podía dejar que transmitiera imágenes de la entrada de la cueva, del altar de piedra, de nuestro pacto. Corrí dentro de mi cabaña, no hacia mi rifle, cuyo disparo sería una campana de alarma para cualquiera en kilómetros a la redonda, sino hacia una vieja resortera que guardaba desde mi infancia. Un arma silenciosa, un arma del bosque. Con el corazón en la garganta, me adentré en la maleza, moviéndome con una velocidad y un sigilo que no sabía que aún poseía. El dron se cernía ahora directamente sobre la cresta, a unos 50 metros de altura, su cámara seguramente apuntando hacia abajo. Me arrodillé. Busqué en el suelo una piedra del tamaño y peso adecuados, lisa y letal. El zumbido era ensordecedor en mi cabeza. Una cuenta atrás hacia el desastre. Coloqué la piedra en el cuero de la resortera. Estiré las gomas hasta el límite, mi brazo temblando por la adrenalina. Apunté, no al cuerpo, sino a uno de los rotores que zumbaban. Contuve la respiración. El mundo se redujo a esa pieza de plástico negro girando contra el cielo gris. Y solté. No hubo un gran estruendo, solo un agudo crack y el sonido de la piedra golpeando el plástico. El zumbido del dron cambió a un gemido agónico y desigual. Por un momento,
Pareció que se recuperaría, pero luego uno de los rotores se detuvo por completo. El aparato se inclinó bruscamente y comenzó a caer en espiral, como un pájaro herido. Lo seguí con la mirada mientras se precipitaba hacia el bosque, desapareciendo detrás de una línea de abetos con un ruido sordo de ramas rompiéndose y un chapoteo final. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, casi más aterrador que el zumbido. Me quedé allí arrodillado, con la resortera todavía en la mano, mi pecho subiendo y bajando. Lo había hecho. Había protegido nuestro secreto, pero la oleada de alivio fue inmediatamente reemplazada por una ola de frío pavor. Acababa de destruir una propiedad privada costosa. Acababa de declararle la guerra a una compañía con recursos y abogados. Ya no era solo un excéntrico hombre del bosque, ahora era un criminal. El precio de mi acción fue inmediato y pesado. Sabía que no podía dejar el dron allí. Sería una prueba irrefutable, un imán para los investigadores. Corrí hacia el lugar del impacto, siguiendo el rastro de ramas rotas. Lo encontré medio sumergido en un arroyo profundo y fangoso. La luz roja de su cámara todavía parpadeaba débilmente bajo el agua, como el ojo moribundo de una bestia tecnológica. Sin pensarlo, me metí en el agua helada hasta la cintura. Sentí el barro succionando mis botas. Agarré el aparato destrozado, sus bordes afilados cortándome las manos. Pesaba más de lo que esperaba, un peso muerto de plástico y metal y culpa. Lo arrastré fuera del agua y lo llevé más adentro del bosque, a un pozo de lodo donde sabía que nada se encontraría jamás. Lo hundí en el fango espeso y oscuro, viendo cómo las burbujas subían a la superficie y luego desaparecían. Cuando volví a mi cabaña, empapado, temblando de frío y de miedo, la euforia de la victoria se había evaporado por completo. Me senté en mi porche, mirando el bosque ahora silencioso, y me di cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Ya no se trataba de encontrar a mi padre, se trataba de proteger su legado, fuera lo que fuera esta criatura. Pero al hacerlo, había cruzado una línea. Había atraído la atención que tanto temía. Sabía, con una certeza absoluta, que vendrían a buscar su dron. Y cuando lo hicieran, sus preguntas ya no serían sobre árboles, serían sobre mí, el ermitaño solitario que vivía en el corazón de la anomalía. El secreto que había guardado durante años ahora tenía un ancla en el mundo real, un crimen, y sentí que el lazo que me unía a la criatura se había convertido también en una soga alrededor de mi cuello. Empecé a preguntarme qué estaba protegiendo él con tanto celo, por qué el dron lo había aterrorizado tanto. Claramente no era solo por su propia seguridad. Su reacción fue demasiado visceral, demasiado desesperada. La gente no ve los patrones, pero yo sí. La hebilla de mi padre, las ofrendas inteligentes, la protección constante, el pánico ante la vigilancia tecnológica, todo apuntaba a algo más grande. No era simplemente un animal escondido en el bosque, era un guardián. Y con mi acto de sabotaje, no solo lo había protegido a él, me había encadenado a su misión. Ahora estaba implicado. La pregunta ya no era si descubrirían a la criatura, sino si me atraparían a mí primero. ¿Y qué pasaría con él si yo ya no estaba allí para protegerlo? El silencio del bosque esa noche no fue pacífico. Fue el silencio de una trampa que acababa de activarse. Ahora entienden la encrucijada. La intimidad de nuestro pacto había sido invadida, y mi desesperado intento por protegerlo solo había aumentado el peligro. El mundo tiene un largo alcance, y yo acababa de llamar su atención. Lo que sucedió después, el invierno que casi me mata y el gesto que lo cambió todo, reveló una parte de la verdad que nunca podría haber imaginado. Antes de llevarlos a ese momento, al corazón de la piedad de la bestia, les pido de nuevo su apoyo. Si esta confesión les resuena, dejen un me gusta y suscríbanse. Compartan esta historia para que no se pierda en el ruido. Créanme, la revelación que se acerca, el mapa que no sabía que estaba coleccionando, cambiará la forma en que ven los secretos que se esconden bajo nuestros pies. El punto de inflexión. El momento en que todo cambió de una guerra fría a una alianza de sangre, llegó durante el invierno más duro que recuerdo. La nieve cayó durante semanas, un asedio blanco y silencioso que aisló mi cabaña del resto del mundo. El peso de lo que hice con el dron era una presión constante en mi pecho. Cada crujido de la casa bajo la nieve me hacía saltar, esperando ver las luces de un vehículo oficial abriéndose paso por mi camino de entrada. Mi paranoia era un animal enjaulado, arañando las paredes de mi cráneo. El bosque, mi santuario,
Ahora se sentía como una celda. Me aventuraba a salir solo lo necesario, para revisar mis trampas y mantener un perímetro. La criatura también estaba en silencio. No había ofrendas, ni señales. Era como si ambos estuviéramos conteniendo la respiración, esperando que el mundo exterior olvidara que existíamos. Pero el bosque nunca olvida, y tiene su propia forma de cobrar las deudas pendientes, sin necesidad de jueces ni jurados. El mundo tiene un largo alcance, pero el invierno tiene uno más largo. Fue durante una de esas salidas, a varios kilómetros de mi cabaña, que el bosque decidió cobrar. Estaba abriéndome paso a través de la nieve profunda, que me llegaba hasta los muslos, cuando escuché un sonido que hiela la sangre de cualquier hombre de bosque. El gemido agudo de la madera bajo una tensión imposible. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver una rama colosal de un viejo roble, sobrecargada por el peso de semanas de hielo y nieve, cediendo. No hubo tiempo para correr, solo para girar instintivamente. La rama, un monstruo de madera y hielo del grosor de mi cuerpo, se estrelló contra el suelo con un estruendo que sacudió la nieve de los árboles circundantes. No me aplastó, pero una de sus bifurcaciones me golpeó la pierna izquierda con la fuerza de un mazo. El sonido fue obsceno, un crujido húmedo y sordo que sentí en cada hueso de mi cuerpo, seguido de un dolor blanco y cegador que borró el mundo. Caí de cara en la nieve, gritando dentro de mi propia cabeza, porque el aire se había negado a entrar en mis pulmones. El dolor era un universo en sí mismo. Cuando logré girarme, con la nieve derritiéndose en mi cara por el calor de mi pánico, vi la causa. Mi pierna estaba atrapada bajo la rama, doblada en un ángulo que no pertenecía a la anatomía humana. Intenté moverme, pero el simple intento envió una ola de agonía tan intensa que casi me desmayé. Estaba atrapado, solo, a kilómetros de mi cabaña, sin forma de pedir ayuda, con la temperatura cayendo en picado a medida que se acercaba la noche. El pánico inicial dio paso a una calma fría y aterradora, la misma calma que debió sentir mi padre, muriendo solo en la nieve, devorado por el silencio. El círculo se estaba cerrando. Mi búsqueda, mi vida entera, iba a terminar aquí, en un final idéntico, anónimo y helado. Cerré los ojos, sintiendo cómo el frío empezaba a filtrarse en mis huesos, no como un enemigo, sino como una liberación. La nieve seguía cayendo, enterrándome lentamente, mientras mi visión empezaba a oscurecerse en los bordes y el zumbido en mis oídos se hacía más fuerte. Mientras me rendía al frío abrazo de la muerte, sentí algo. Primero, un aliento caliente y fétido en mi cara. Un olor a carne cruda y a tierra húmeda que me sacó de mi letargo. Luego, un gemido bajo y profundo. No un gruñido de amenaza, sino un sonido que vibraba con algo que mi cerebro moribundo solo pudo registrar como preocupación. Unos ojos ambarinos, brillantes en la penumbra del atardecer, me miraron desde una cara de pesadilla. La enorme forma oscura se inclinó sobre mí. Esperé el golpe final, el desgarro de la carne, pero no llegó. En su lugar, sentí una fuerza increíble levantando la rama, no con facilidad, sino con un esfuerzo gutural y tembloroso que hablaba de músculos y tendones llevados al límite. La presión sobre mi pierna desapareció. Luego, unas garras ásperas pero extrañamente cuidadosas me agarraron por el cuello de mi chaqueta y empecé a ser arrastrado. No desgarrado, arrastrado. Perdí la conciencia a intervalos. Recuerdo fragmentos, el roce de mi cuerpo contra la nieve, el ritmo constante de mi captor, el cielo oscuro visto a través de una red de ramas. No había violencia en el acto, solo una fuerza desesperada y extraña. Cada vez que mi cabeza golpeaba una raíz o una roca, el agarre se aflojaba momentáneamente, casi con delicadeza, antes de reanudarse. La lógica me decía que estaba siendo llevado a una guarida para ser devorado más tarde, pero mi instinto, el mismo que había afilado durante 40 años, me decía otra cosa. Esto no era depredación, esto era un rescate. La última imagen que recuerdo antes de que la oscuridad me reclamara por completo fue la silueta familiar de mi propia cabaña, con el humo saliendo perezosamente de la chimenea. Y luego, nada. El bosque estaba en silencio, esperando. Desperté de un salto, con el corazón martilleando contra mis costillas. No estaba en la nieve, no estaba en una cueva apestosa, estaba en mi propio porche. Me habían dejado sobre la pila de leña, protegido del viento. Mi pierna destrozada, envuelta torpemente en mi propia bufanda de lana que debí perder en la caída, estaba apoyada sobre una pila de ramas de pino recién cortadas.
una especie de almohada o entablillado improvisado. La puerta de mi cabaña, que siempre cerraba con llave, estaba entreabierta, con marcas de garras profundas en la madera alrededor del pomo, un testimonio de sus frustrados intentos por abrirla. La criatura, el monstruo de mis pesadillas y el asesino de mi padre, me había salvado la vida. Me había arrastrado kilómetros a través de una tormenta de nieve, con una pierna rota, y me había traído a mi casa, y en la nieve, alejándose de la cabaña, había un único rastro de huellas bípedas. Este acto de piedad rompió algo dentro de mí. Acostado allí, temblando de frío, dolor y una emoción que no podía nombrar, las lágrimas finalmente llegaron. Lloré por primera vez desde que era un niño. No lloré por el dolor de mi pierna, ni por el miedo. Lloré por la abrumadora comprensión de mi propia y monstruosa ignorancia. 43 años persiguiendo una sombra, creyendo que cazaba a un monstruo, a un asesino. Pero el monstruo era yo, mi obsesión, mi rifle, mi necesidad de una respuesta violenta. Y la criatura, a pesar de todo, me había mostrado una compasión que yo nunca le habría ofrecido. Nunca se trató de la casa. Me arrastré dentro de la cabaña. El dolor era un fuego líquido, pero mi mente estaba clara. La deuda que tenía con mi padre había sido pagada y reemplazada por una deuda infinitamente mayor, con el ser que acababa de demostrar ser más humano que yo. Las siguientes semanas fueron una agonía de recuperación y una epifanía silenciosa. Mi pierna, que entablillé lo mejor que pude, sanaba lentamente. La cabaña se convirtió en mi mundo, y en ese silencio forzado, con el único sonido del crepitar del fuego, mi mente trabajaba sin descanso. Pensaba en él, en su pánico ante el dron, en su protección, en sus regalos. Y entonces, mi mirada se posó en la pequeña caja de madera donde había guardado todos los objetos que me había dejado en la piedra a lo largo de los años. La saqué, con las manos temblorosas. Hasta ahora, los había visto como curiosidades, como trofeos de nuestra extraña comunicación. Pero después de lo que había pasado, sabía que eran algo más. Eran un lenguaje que no había sabido leer. Abrí la caja. La hebilla de mi padre estaba encima, un recordatorio silencioso del inicio y el final de mi búsqueda. Uno por uno, saqué los objetos y los extendí sobre el suelo de madera. Las piedras de río pulidas, una docena de ellas, de diferentes tamaños y colores. Los trozos de madera extrañamente tallados, con muescas y líneas que siempre había asumido que eran aleatorias. Los huesos fosilizados, fragmentos de criaturas prehistóricas que a veces aparecen en los lechos de los ríos, y la hebilla de mi padre. Durante horas, simplemente los miré, moviéndolos de un lado a otro, buscando un patrón, una lógica que se me había escapado. La gente no ve los patrones, pero esa es mi especialidad. Y de repente, lo vi. No era una colección, era un mensaje, un mapa. Las piedras pulidas no eran aleatorias. Sus posiciones relativas, cuando las coloqué correctamente, coincidían con el cúmulo de estrellas de las Pléyades, y las tallas en la madera no eran arañazos, eran constelaciones. Mi corazón se aceleró. Cogí mis viejos mapas topográficos del servicio geológico, los mismos que usaba mi padre. Los extendí en el suelo junto a los objetos. Las tallas en la madera no eran solo constelaciones, eran constelaciones superpuestas sobre el terreno. Orión se alineaba con una serie de 3 colinas al norte. La Osa Mayor apuntaba a lo largo del curso del río Manistee. Pero el verdadero descubrimiento vino al alinear las Pléyades de piedra. No se alineaban con el cielo, se alineaban con algo en el mapa, una serie de marcas que indicaban vetas geológicas, vetas de cobre. Era un mapa de doble capa, una que usaba el cielo como guía para leer la tierra. Y todas las líneas, todas las constelaciones talladas, todos los huesos fosilizados que marcaban puntos de referencia, convergían en un único lugar. Un lugar que todos en la península conocen y evitan. El mapa apuntaba a una mina de cobre abandonada, a unos 5 kilómetros al norte de la cueva, un lugar conocido localmente como el Tajo del Silencio. Fue abandonada hace un siglo después de un misterioso derrumbe que se cobró la vida de una docena de mineros. Las leyendas locales dicen que está maldita, que se oyen voces en el viento que sopla desde su boca oscura, un lugar donde la tierra misma está enferma. La criatura no era solo una bestia escondida, era un guardián. El pánico ante el dron, la protección del territorio, los topógrafos, todo encajó. La compañía maderera no solo quería la madera, querían reabrir la mina,
Y lo que fuera que había allí dentro, lo que fuera que mi padre, un científico del Servicio Geológico, estaba investigando, era lo que esta criatura había estado protegiendo durante décadas. Mi búsqueda de un monstruo había destapado un secreto enterrado en las entrañas de la Tierra. Mi vida, una vez más, tenía un nuevo propósito. Ya no se trataba de deudas o de venganza, ahora se trataba de proteger ese secreto, de honrar el sacrificio silencioso del guardián que me había salvado la vida, y de descubrir la verdad final por la que mi padre había muerto. Sabía que la compañía y la autoridad que vendría con ella no se detendrían, y yo era el único que se interponía en su camino. La historia se está volviendo más grande de lo que jamás imaginé, y el verdadero peligro apenas comienza. Si este viaje a las profundidades del secreto y la lealtad significa algo para ustedes, por favor, dejen un me gusta para que esta confesión llegue a más gente. Suscríbanse y compartan este relato. Tienen que quedarse hasta el final, porque lo que encontré en esa mina cambiará todo lo que creen saber sobre los monstruos y los hombres. La destrucción del dron no quedó en el silencio del bosque, como había esperado ingenuamente. El mundo tiene un largo alcance. A las 2 semanas, cuando la nieve empezaba a derretirse y dejaba la tierra vulnerable y expuesta, llegaron. La noticia del vandalismo contra la propiedad de la compañía maderera trajo al Departamento de Recursos Naturales, no a un par de guardabosques locales para hacer un informe superficial, sino a un equipo. Montaron una pequeña base de operaciones en el borde del bosque, cerca de la carretera principal. Su presencia era una mancha de orden y burocracia en el paisaje salvaje. Furgonetas blancas, antenas, gente con uniformes caqui y una seriedad que me heló la sangre. Ya no era un asunto de leñadores, esto era una investigación oficial. Y yo sabía, con una certeza que me oprimía el pecho, que yo era el único sospechoso viable en kilómetros a la redonda. El fantasma del bosque, de repente, tenía un foco de luz apuntándole directamente. No enviaron a un guardabosques con panza y bigote, de esos que se conforman con historias de osos problemáticos. Enviaron a un hombre llamado Thorn, un biólogo joven, ambicioso, con una mirada que parecía analizarlo todo y descomponerlo en datos. No llevaba un rifle, llevaba una tableta. No creía en leyendas locales, pero creía ciegamente en los patrones, en las desviaciones estadísticas, en la evidencia empírica. Era la personificación de la autoridad moderna. No la fuerza bruta, sino la presión implacable de la lógica y la tecnología. Lo observé desde la distancia, viéndolo dirigir a su equipo, tomar muestras de suelo, instalar equipos que no reconocí. Supe de inmediato que él era el verdadero peligro. Un lobo no teme a un cazador ruidoso, teme al trampero paciente que conoce el terreno y espera en silencio a que su presa cometa un error. Thorn era un trampero de información, y mi vida entera estaba a punto de convertirse en su coto de caza. A los 3 días, su camioneta blanca subió por mi camino de entrada. El sonido del motor era una profanación. Se bajó con una confianza tranquila, vestido con ropa técnica impecable que contrastaba con mi franela gastada. No me acusó. Fue peor. Me hizo preguntas. Me interrogó sobre el dron roto, con una curiosidad analítica, no acusatoria. ¿Ha notado algo inusual últimamente, señor Arturo? Cazadores furtivos, quizás. Mencionó que sus datos mostraban un vacío anómalo de depredadores, en un radio de 5 kilómetros alrededor de mi cabaña. Es extraño, dijo, sus ojos fijos en los míos, casi como si algo más grande estuviera manteniendo a los demás a raya. Tuve que mentir, tejer una historia sobre un invierno duro y manadas de lobos que se habían movido al este. Cada palabra era ceniza en mi boca. La gente no ve los patrones, pero este hombre estaba hecho de ellos, y yo era el patrón que no encajaba en su ecuación. La verdadera invasión comenzó al día siguiente. Thorn y su equipo empezaron a instalar una red de vigilancia por todo mi territorio. Cámaras de rastreo camufladas en los árboles, algunas con sensores infrarrojos, micrófonos de largo alcance para capturar sonidos del bosque. Incluso vi a uno de ellos enterrando pequeños sensores sísmicos a lo largo de los senderos de caza. El bosque, mi hogar, mi santuario, se convirtió en una jaula de cristal. Cada paso que daba fuera de mi cabaña estaba potencialmente siendo grabado, analizado. El silencio natural fue reemplazado por el zumbido casi inaudible de la electrónica, por el destello ocasional de un lente al sol. Ya no podía moverme con libertad, ya no podía confiar en las sombras.
Me sentía expuesto, desnudo, como un animal de laboratorio bajo la mirada fría de los científicos. La paranoia era un veneno que se filtraba en mi torrente sanguíneo, convirtiendo mi refugio en una prisión. Nuestro pacto fue la primera víctima de esta guerra silenciosa. Ir a la piedra de las ofrendas se volvió una misión suicida. Intenté acercarme una vez, al amanecer, moviéndome fuera de los senderos, usando cada truco que conocía. Pero cuando estaba a 100 metros de la cresta, vi un destello antinatural, un reflejo de sol en un lente de cámara, perfectamente posicionado para tener una vista clara de la cascada y de la piedra. Me quedé helado, oculto tras un abeto. Mi corazón era un tambor furioso. Tuve que retroceder. No podía arriesgarme, no podía llevarlos hasta él. Esa noche no dejé ninguna ofrenda. Por primera vez en años, nuestro ritual se rompió. Me sentí un traidor. Me preguntaba si él, desde la oscuridad de su cueva, entendería mi ausencia, o si pensaría que lo había abandonado, que nuestro trato, finalmente, se había roto por mi cobardía. Un trato es un trato, y yo lo estaba rompiendo. Los días se convirtieron en una tortura de vigilancia y contravigilancia. Empecé a ver la camioneta de Thorn aparcada en puntos de observación a lo largo de la carretera. Él dentro, con unos binoculares. Me obsesioné con borrar mis huellas, con moverme solo durante el mal tiempo, con vivir como un verdadero fantasma. Mi cabaña, que antes era mi fortaleza, ahora se sentía como el centro de una telaraña. Cada crujido de la madera por la noche, cada coche lejano, cada ráfaga de viento que sonaba como un susurro, era Thorn. Empecé a dormir poco, mi mente siempre activa, repasando sus preguntas, buscando fallos en mis mentiras. Estaba perdiendo la guerra psicológica. Él no necesitaba encontrar a la criatura, solo necesitaba esperar a que yo me quebrara. Me di cuenta de que el aislamiento que una vez me dio fuerza, ahora era mi mayor debilidad. Estaba solo contra un sistema. La siguiente vez que Thorn me visitó, su actitud había cambiado. La falsa amabilidad había desaparecido, reemplazada por una impaciencia afilada. Se sentó en mi porche sin ser invitado, con una carpeta en su regazo. Hablemos de la mina de cobre. Arturo, dijo, sin rodeos, mi sangre se heló. La compañía maderera no solo quiere la madera, tienen derechos de prospección minera. Están solicitando permisos para reabrir el Tajo del Silencio. Abrió la carpeta. Contenía mapas geológicos, los mismos que yo había estudiado. Curioso, continuó, señalando un punto en el mapa. Sun, el dron que fue saboteado, cayó muy cerca de la única vía de acceso a esa mina. Y el vacío de depredadores que mencioné, su epicentro está justo aquí. Su dedo golpeó el mapa, exactamente donde estaba la cueva del guardián. Ya no estaba pescando, tenía un mapa, mi mapa. Luego vino el golpe de gracia. Anoche, nuestros micrófonos de largo alcance captaron algo, dijo Thorn, mirándome fijamente, disfrutando del momento. Un sonido, un aullido, si quiere llamarlo así. Pero nuestro analizador de espectro no puede clasificarlo. No es un lobo, no es un coyote, no es un oso. Es demasiado bajo, demasiado complejo. Dura casi 12 segundos y tiene armónicos, como una voz. Sacó un pequeño reproductor de audio. Y lo mejor de todo, Arturo. La grabación proviene de la misma cresta donde vimos el destello de la cámara. El cerco no se estaba cerrando, ya se había cerrado. No tenían una foto, pero tenían su voz. Tenían una prueba tangible de que algo desconocido, algo poderoso, vivía en ese bosque. Y yo era el único humano que había decidido vivir a su lado. Mi silencio ya no era una protección, era una confesión. La presión se volvió insoportable, asfixiante. Thorn dejó la carpeta sobre la mesa entre nosotros. Mire, Arturo, sé que usted sabe más de lo que dice. Ha vivido aquí toda su vida. No soy un monstruo, soy un científico. Lo que sea que esté ahí fuera. Es una anomalía biológica de una importancia incalculable. Ayúdeme a entenderlo. Ayúdeme a protegerlo. Usó la palabra proteger como un arma, torciendo mi propia motivación en mi contra. Porque si no lo hago yo, de forma controlada y científica, la compañía traerá a sus propios equipos de seguridad. Y ellos no vendrán con micrófonos y cámaras, vendrán con rifles y excavadoras. Y entonces, cualquier secreto que este bosque guarde, será destrozado y vendido al mejor postor. Era un chantaje perfecto. Me ofrecía una elección entre dos infiernos: traicionar al guardián entregándoselo a la ciencia,
o no hacer nada y verlo cazado por la codicia. Esa noche, mientras Thorn se marchaba, dejándome con su ultimátum flotando en el aire, tomé mi decisión. No podía ganar este juego. Esperar era rendirse. Thorn era demasiado paciente y la compañía demasiado poderosa. El mundo tiene un largo alcance y su brazo ya estaba alrededor de mi cuello. No podía entregar a la criatura, pero tampoco podía dejar que la encontraran. Solo quedaba una opción, una jugada desesperada y terrible. Tenía que terminarlo en mis propios términos. Tenía que romper nuestro pacto de la forma más violenta posible. No iba a llevarles más ofrendas. Iba a llevar mi rifle. Iba a ir a la mina, no para hacerle daño, sino para asustarlo, para acorralarlo y obligarlo a huir, a desaparecer más profundo en las entrañas de la tierra, lejos del alcance de Thorn, lejos de mí. Para salvarlo, tenía que convertirme en el monstruo que siempre pensé que era. Tenía que cazarlo por última vez. Rompí nuestro pacto con el peso de mi rifle en las manos. Cada paso hacia la mina abandonada era una profanación, una traición a la criatura que me había salvado. El aire se volvía más frío, cargado con el olor a roca húmeda y a olvido. La entrada de El Tajo del Silencio era una boca negra en la ladera de la colina, un portal a un lugar que la memoria humana había decidido sellar. Mi plan era una locura nacida de la desesperación: hacer un ruido infernal, disparar al aire, asustarlo tan profundamente que huyera a las entrañas de la tierra, lejos de los drones y los micrófonos de Thorn. Tenía que convertirme en su mayor miedo para salvarlo de los hombres. El eco de mis propias botas en la entrada sonaba como el martillo de un juez. El silencio dentro era absoluto, un vacío que se tragaba la luz y el sonido, y en ese silencio sentí su presencia, no como una amenaza, sino como una espera. El guardián estaba en casa. Lo encontré en un pozo profundo al final del túnel principal, un anfiteatro de roca tallada por manos olvidadas. Estaba acorralado. La luz de mi linterna lo atrapó contra una pared de veta de cobre, que brillaba con un verdor enfermizo. Era inmenso, más grande de lo que nunca había percibido en el bosque. Una escultura de músculo y pelaje hecha de sombras. Levanté mi marlin. El chasquido del seguro al quitarse resonó como un trueno en la caverna. Este era el momento decisivo. Pero no gruñó. No enseñó los colmillos. Espalda contra la pared de roca. El hombre perro simplemente me miró. Y en sus ojos inteligentes, en esos orbes ambarinos que me habían guiado en la tormenta, no vi rabia. Vi una tristeza terrible y antigua, una resignación que me partió el alma. Apunté al techo de la cueva, con los dedos temblando en el gatillo, dispuesto a desatar el infierno. Pero me detuve, no podía hacerlo. Y entonces levantó una garra, no para atacar, sino con una lentitud deliberada y llena de intención. El sonido de sus garras contra la pared de roca fue un chirrido que me arañó el alma. Un sonido que era escritura. Frenéticamente, comenzó a arañar una historia en la superficie de cobre y piedra. La luz de mi linterna temblaba mientras seguía sus movimientos. Primero, dibujó una figura humana, tosca, con líneas simples. La figura sostenía algo en su mano extendida, un círculo del que salían líneas, como si brillara. Frente a ella, dibujó un lobo. El humano le ofrecía la roca brillante al animal. Era un pictograma antiguo, una historia contada en el lenguaje más viejo del mundo. La imagen. Me quedé paralizado, mi rifle bajando lentamente, el frío del cañón olvidado en mis manos. Estaba presenciando algo que ningún hombre debía ver, una confesión de piedra. La historia en la roca continuó. La siguiente imagen mostraba al lobo, ahora solo, tocando la roca brillante con su hocico. Y luego, la imagen que detuvo mi corazón. El lobo se erguía. Sus patas delanteras se alargaban. Su columna se enderezaba. La forma se retorcía, transformándose en la silueta bípeda y aterradora que tenía delante. La criatura terminó de dibujar. Luego, lentamente, apuntó una garra a su propio pecho y después a la figura transformada en la pared, y soltó un sonido que nunca, mientras viva, olvidaré. No fue un aullido, no fue un gruñido, fue un intento de palabra, un sonido gutural, desgarrado, que vibró en mi pecho y sonó como una advertencia y un lamento. La revelación me golpeó con la fuerza de una luz. No era un monstruo, era un legado, un guardián creado, o maldecido, para proteger lo que había en esa mina. La roca brillante, justo en ese momento,
el mundo exterior se derrumbó sobre nosotros. Unas luces potentes cortaron la oscuridad desde la entrada del túnel. «DNR. Arturo, suelte el arma». Era la voz de Thorn, amplificada por el eco. El momento se hizo añicos. La criatura se giró, sus ojos llenos de un pánico que no había visto ni con el dron, y con una velocidad imposible, se deslizó por una estrecha fisura en el fondo de la cueva, desapareciendo en la oscuridad insondable de la tierra. Me quedé solo, bañado por las luces de las linternas de Thorn y su equipo, de pie frente a una pared con unos arañazos imposibles y con un rifle en las manos. Me encontraron, lo encontraron, y yo, en mi intento de salvarlo, los había guiado directamente hasta su sagrario. El silencio que siguió fue el de mi fracaso total. Tomé mi decisión en el instante en que sus botas crujieron en el suelo de la cueva. No podía decir la verdad. Me encerrarían en un manicomio y ellos iniciarían la mayor cacería de la historia. Así que les di una verdad que pudieran entender, una que pudieran archivar. Estaba yo, dije, mi voz sonando extraña y hueca. Yo rompí el dron. Yo he estado ahuyentando a los animales. He estado saboteando su trabajo. Confesé el vandalismo, la caza furtiva, la alteración del orden público, y cuando Thorn me preguntó por los arañazos en la pared, le di la mentira que sellaría su destino y el mío. Esta mina está llena de gas radón. Mentí, recordando un viejo panfleto de seguridad. Es estructuralmente inestable. Por eso la cerraron. Estaba intentando asustarlos a ustedes, a la compañía, para que no la reabrieran y liberaran el veneno. Una mentira lo suficientemente grande, lo suficientemente burocrática, como para envolverla en décadas de estudios y permisos. Mientras me esposaban y me sacaban de la mina, algo se me cayó del bolsillo de la camisa y aterrizó en el suelo polvoriento con un tintineo metálico. Era la hebilla oxidada de mi padre. Thorn, siempre el observador, se detuvo, se arrodilló y la recogió. La limpió con el pulgar, sus ojos analíticos examinando el diseño del ciervo. Pero entonces le dio la vuelta. Su rostro cambió, su mandíbula se tensó. En la parte de atrás, tenue pero inconfundiblemente grabada en el latón, estaba la insignia del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y debajo, un número de equipo, 734. El equipo que había desaparecido en estos bosques hacía 50 años. Mi padre no había sido un simple cazador perdido. Había sido un científico. Había sido el primer hombre en encontrar el secreto de esta mina. Thorn levantó la vista del emblema y me miró. Luego miró hacia la oscura fisura por la que la criatura había desaparecido. Y en sus ojos vi algo que no esperaba. Comprensión. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Él, el hombre de datos y ciencia, se dio cuenta en ese instante de que mi confesión era una farsa, de que los arañazos en la pared eran reales, y de que yo estaba protegiendo algo que su ciencia no podía explicar. Vio la conexión entre el científico desaparecido y el ermitaño que mentía para sellar una mina. Sabía que yo mentía, y supo exactamente por qué. Guardó la hebilla en su propio bolsillo, un gesto que significaba que el secreto, por ahora, estaba a salvo con él. Se convirtió, en ese momento, en un guardián a su pesar. Mi confesión no fue mi castigo. Cumplí 6 meses por los cargos menores y pagué una multa que me dejó sin nada. Pero mi verdadero castigo es este: vivir con la verdad completa de lo que vi en esa cueva. Vivir sabiendo que la criatura que cazé durante 40 años no era el asesino de mi padre, sino su posible legado, su guardián, quizás incluso su compañero transformado por un poder antiguo. Mi padre no huyó de un monstruo, encontró una verdad tan grande que la consumió. Y yo, su hijo, solo acorralé a su guardián para salvarlo de mi propia especie. Los secretos más grandes no son los que ocultamos al mundo, sino las verdades que ya no podemos cazar, las que nos cazan a nosotros por el resto de nuestros días. Esta es mi última noche en la cabaña. Mañana la entregaré al Estado como parte de mi acuerdo. El bosque está silencioso, pero sé que él está ahí fuera, en la oscuridad, vigilando, protegiendo un secreto que los hombres nunca debieron encontrar. Mi búsqueda ha terminado. No encontré venganza, ni respuestas sencillas. Encontré una deuda, una piedad monstruosa y una verdad que pesa más que cualquier montaña. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Guardianes silenciosos en los bordes de nuestros mapas, recordándonos que no somos los únicos herederos de esta tierra. Y a veces, la mentira más grande es el acto de amor más puro.
Gracias por escuchar mi confesión hasta el final. Si esta historia, este peso que he cargado, les ha hecho sentir algo, les pido que dejen un me gusta, se suscriban para más relatos desde el límite de lo conocido y compartan esta confesión. Hay más voces en el silencio que necesitan ser escuchadas. Miren ahora el vídeo que les recomendamos en pantalla. Es otra historia que, como la mía, les demostrará que los verdaderos monstruos, casi siempre, caminan sobre dos piernas.